Veto a Saber, dirigido por el colega Beto Ortiz, apareció un estupendo informe que corrobora también un tema que comentábamos muy temprano el día de ayer con Judy Rodríguez, cómo ha venido demostrándose poco a poco que aquella advertencia, aquella alerta que lanzaron tanto el propio Beto Ortiz como el doctor, hoy congresista Ernesto Bustamante, respecto a la falta de eficacia de la vacuna china Sinopharm, tenía que llamar la atención de las personas. Esa alerta era absolutamente válida. Se le vinieron encima a todo el mundo. Se rajó las vestiduras. La primera ministra, señora Violeta Bermúdez, mandó a investigar si era posible una sanción porque se estaba causando una alarma. Sagasti habló de irresponsable de los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que se hable tan mal de una vacuna? Están desalentando a la gente a vacunarse, están poniendo en duda la sabiduría milenaria de los chinos en cuanto a ¿cuántos han muerto? ¿Cuántos han fallecido? Sobre todo porque, como ustedes bien saben, luego de todo ese entusiasmo que tenía, y un entusiasmo medio sospechoso, por supuesto, Martín Vizcarra, de adquirir los lotes y las dosis de la vacuna Sinopharm, lo previsto se vio reducido a su mínima expresión. Igual se dijo que llegando estos lotes, que eran menos de medio millón, se iban a distribuir entre los protagonistas de la primera línea en el combate al COVID. Las Fuerzas Armadas, los médicos, por supuesto, la Policía Nacional. El informe que ha pasado ayer Beto Ortiz a través de la colega Claudia Toro es realmente contundente. Yo les pido, por favor, a los oyentes de PBO Radio escuchar, y a los televidentes de Willax verlo con detenimiento, porque esto es lo que grafica precisamente el ejercicio abierto de la libertad de expresión y cómo las rasgadas de vestiduras de los gobiernos de turno que tratan de darle un zarpazo a esa libertad de expresión para simplemente opinar y decir, cuidado, esta vacuna de Sinopharm no es tan buena, pues simplemente cae luego de meses en saco roto, porque realmente era una rasgada de vestidura innecesaria y fuera de la realidad. Veamos y escuchemos el informe de Claudia Toro. Solo 56 años de edad cuando murió víctima del COVID-19, pese a haber recibido las 2 dosis de la vacuna china Sinopharm un mes antes. Sí, David Carpio Bazán, padre de 4 hijos médicos, es una de las víctimas mortales de una vacuna que no genera la protección necesaria ante un virus letal. Su hermano se había vacunado, había recibido las 2 dosis. Uno está vacunado, se confía que no le va a dar COVID, ya no le va a dar COVID. Varios colegas se han puesto a Sinopharm, ¿no? Y no tienen ni siquiera 20 de defensa, ¿no? Tengo entendido que hay como 8 casos de médicos que han fallecido con todas las 2 vacunas. Las 2 dosis que debían inmunizarlo no lo protegieron, ni mucho menos le salvaron la vida. Así, de manera absurda e impune, perdimos a un soldado, a un médico radiólogo que luchaba en plena guerra contra el COVID-19. La Sinopharm actúa a nivel de receptor, ¿no? Y la Pfizer actúa a nivel de ARN mensajero. Tengo un grupo de colegas que se han hecho la prueba de anticuerpos y prácticamente están en el piso con la Sinopharm. Él es Freddy Belli Sali Rosas, médico del Hospital Almenara, quien denuncia el fracaso de la vacuna Sinopharm tras la muerte de 44 médicos, pese a haberse inmunizado. El especialista pide que el personal de salud sea vacunado con Pfizer para evitar que más médicos pierdan la vida. He dado positivo para el COVID en una muestra de hisopado, a pesar de haber sido vacunado 2 veces con la vacuna mafiosa de Sinopharm, patrocinada por el lagarto Vizcarra, la Macetti, Toby Zamora y la Molinetti.
La vacuna Sinopharm es la gran estafa encabezada por el vacado, vacunado e inhabilitado Martín Vizcarra y la ex ministra de Salud Pilar Mazzetti. El equipo de Francisco Sagasti defendió durante 5 meses la compra de 38 millones de vacunas chinas a toda costa. La pandemia de la desinformación, con el virus de la mentira, con el virus de la distorsión, con gente que toma ideas, planteamientos, cosas al vuelo y les da vuelta a miente, como lo vemos desgraciadamente en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Incluso amenazaron con denunciar a todo el equipo de Veto a Saber tras revelar los resultados de un viciado ensayo clínico realizado en la Universidad Cayetano Heredia, el cual demostraba que la vacuna de Wuhan tenía muy bajo nivel de protección. Información malintencionada para poner en peligro la seguridad y la salud pública. Incluso el mismo ministro de Salud, Óscar Ugarte, presentó ante el Congreso la proyección de compra de vacunas hasta diciembre. El plan era adquirir 38 millones de dosis de Sinopharm, la misma compañía que había entregado vacunas a manera de soborno para que se vacunaran Vizcarra, la procesada Mazzetti y otros 400 involucrados en el caso Vacunagate. Tras el destape de Veto a Saber, el gobierno de Sagasti solo compró 500,000 de dosis chinas para 200,000 personas. Precisamente, todos nuestros médicos y enfermeras que luchan por salvar vidas fueron inmunizados con Sinopharm. Hoy exigen recibir una segunda dosis de Pfizer. Ayer salió un estudio en Nature, me parece, donde decía que la segunda dosis es fundamental y eso coincide con lo publicado por el Financial Times también entre ayer y hoy, que es tan importante las segundas dosis y ese sí es el mensaje a la población. Tiene que colocarse las 2 dosis indicadas. A eso va el pedido de Pfizer hoy en el mundo, tanto a EMA como FDA acaba de solicitar su autorización para esa tercera dosis. Ya van 44 colegas muertos, fallecidos, por COVID, a pesar de haber sido vacunados 2 veces. Quiero dar muestra de mi indignación de esta vacuna, que no sirve para nada y siguen muriendo los médicos. Mira a Vizcarrata, mira a Molinelli, mira a Toby Zamora, mira a la Mazzetti. Hasta pronto. Estamos expuestos a gran carga viral en la unidad de cuidados intensivos, hospitalización, y ya tenemos un trabajo peruano que solamente se ve que los anticuerpos se producen en un 52.1% anticuerpos neutralizantes, que son los que nos van a proteger del virus. Es por ese motivo que se está solicitando tanto la Federación Médica Peruana, el Colegio Médico del Perú y el resto de colegios y gremios de profesionales de la salud una nueva dosis de vacuna. El ministro de Salud, él sí se ha vacunado con Pfizer, como médico le correspondía la Sinopharm, sin embargo ha optado por la mejor opción. Increíblemente, al menos 50 implicados en el caso Vacunagate, los que se vacunaron con Sinopharm de manera irregular mientras miles de peruanos morían sin oxígeno, sin camas UCI y atención primaria, también han accedido a la vacuna Pfizer. Claro, querían recibir 2 dosis más de una vacuna de mejor calidad. Y lo ves en Perú. La policía, las Fuerzas Armadas que fueron inmunizadas con Pfizer, hoy no tienen fallecidos, tienen pocos o casi no hospitalizados, y ves ahí, y eso es evidencia real, que las vacunas sirven y salvan vidas. Martín Vizcarra, procesado por corrupción, recibió solo una dosis de Pfizer tras haber posado con el personal del MINSA, burlándose así de todos los peruanos. El vacado no pudo recibir la segunda dosis, pero su hermano César Vizcarra, Claudia Yanoli Keller, gerente de Suizalab, quien hacía negocios con el Estado mientras se vacunaba con vacunas de contrabando, y Felipe San Martín Howard, vicerrector de la Universidad de San Marcos, se vacunaron nuevamente con las dosis de Pfizer del Ministerio de Salud. Incluso el médico y profesor principal de Cayetano, Víctor Cubauré, recibió 5 dosis, 3 de Sinopharm y 2 de Pfizer, por encima de todos los peruanos. El mismo socio comercial
de Sinopharm y expresidente de la Cámara de Comercio, José Mongilardi, quien recibió las dosis de ensayo, ahora también ha sido vacunado con Pfizer. Gente privilegiada que hizo un festín con las vacunas, una banda organizada que le robó y le sigue robando vacunas a los más pobres. El mismo grupo corrupto que boicoteó la compra de 9.900.000 vacunas de Pfizer. Massetti firmó el contrato en octubre del año pasado, pero nunca cumplió con el adelanto. Por ello el acuerdo fue disuelto y 4,5 millones de peruanos, médicos y trabajadores, dejaron de vacunarse con Pfizer. El objetivo era evidente: favorecer a la vacuna china Sinopharm tras haberse vacunado ilegalmente. Nosotros creemos que el principal responsable de tanta muerte en el país es el señor Vizcarra. Él nos mencionó que en septiembre, incluso puso fecha, 14 de septiembre, iba a cerrar contratos para comprar vacuna Pfizer y no lo hizo. Incumplió con eso. Esperemos que sea juzgado el señor Vizcarra y todos los responsables por la vía penal. Eso estamos pidiendo. Solamente hasta ahora tenemos sanciones por el Congreso. Sin embargo, todavía el Poder Judicial no se manifiesta. Igual el pedido es a todos aquellos que se vacunaron ilegalmente. Y sí, los estudios han demostrado que incluso la vacuna Pfizer necesita una dosis de refuerzo, pues la eficacia de esta vacuna disminuye 6 meses después, es decir, una tercera dosis modificada para duplicar anticuerpos, y así se enfrenta a la variante Delta. Entonces nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado en nuestro país si Francisco Sagasti compraba las 48 millones de dosis de Sinopharm tal y como había planeado? Miles de millones de dólares tirados a la basura y miles de peruanos muertos por el fracaso de una vacuna inservible que la corrupción intentó perpetrar. Bien, nosotros han demostrado que incluso la vacuna... El virus de la mentira, el virus de la desinformación, decía el presidente Francisco Sagasti cuando Beto a Saber y a través también de Claudia Toro dieron esta alerta, esta información respecto a la falta de eficacia de la vacuna de Sinopharm. Ya, como bien ha señalado la colega Claudia Toro en este informe, se habían comprometido 48 millones de dosis, que al final se redujeron solamente a 500.000, y ese 500.000, como revela también el reportaje, fue aplicado a quienes combatían en la primera línea, entre ellos los médicos. El caso que se ha presentado de David Carpio, como el de muchos otros galenos que fallecieron pese a tener las 2 vacunas de Sinopharm, nos releva de mayores comentarios. Y la denuncia del doctor Freddy Vélez, que es clarísima en señalar, como lo hace también Godofredo Talavera, quien es un alto dirigente del gremio médico, recae esta responsabilidad sobre el gobierno primariamente de Martín Vizcarra Cornejo, el más miserable gobernante que hayamos tenido probablemente en la historia nacional, de los muchos que usted puede juzgar y puede evaluar que ha habido en nuestro país. Pero lo más reciente, lo más tenebroso, lo más taimado que haya pasado por Palacio de Gobierno tiene nombre de Martín Vizcarra Cornejo. Y similarmente su ministro de Salud, el señor Víctor Zamora, quien se fue en medio de lágrimas, llorando del ministerio como si hubiera prestado un gran servicio al país. No olvidar los nombres de Germán Málaga, este supuesto y gran destacado investigador de la Universidad Cayetano Heredia, que trajo a su hijita, una caviarona que vive en Alemania, que marchaba, ¿no es cierto?, en contra del gobierno de Manuel Merino, para que se ponga también de manera subrepticia la vacuna de Sinopharm porque tenían acceso a ella. No, así es, para ver a su abuela. Y que se vayan a ver a su abuela, de verdad. Realmente es indignante. La claridad con que Claudia Toro ha presentado este informe a mí me impresiona. Yo creo, Quique, que deberíamos pasarlo varias veces, porque es indignante también la reacción que tuvo el gobierno de Sagasti frente a eso. El virus de la desinformación, el virus de la mentira. No, señor Sagasti, no había mentira. Es una realidad. Los médicos se han muerto por COVID pese a las 2 dosis que se inocularon de Sinopharm. Y la señora Violeta Bermúdez buscando 3 pies al gato de cómo sancionar a Beto Ortiz. Vamos a encargar al Ministerio de Justicia, el señor Eduardo Vega,
felizmente apegado al derecho y a la ley, le mandó un sopapo y le dijo, oiga, usted está hablando tonterías. No cabe de ninguna manera investigar o cerrar el programa o quitarle la señal a Willax por lo que ha mencionado en su espacio el señor Ortiz y la reportera Claudia Toro. De verdad, necesitamos pasarlo varias veces, Quique. Yo creo que esto sí, y sobre todo como tú bien comentaste, finalmente lo digo, aquí hay una cutra tremenda, hay una coima, algo que todavía no ha quedado esclarecido. Eso es lo que necesitamos, más allá de saber los lamentables resultados que ha tenido la aplicación de la vacuna Sinopharm, qué ha habido detrás, quiénes se han enriquecido, por qué se comprometieron esas 48 millones de dosis que al final quedaron solamente en 500,000 que se distribuyeron entre los profesionales de la primera línea en el combate al COVID. Vamos a volver sobre ello, pero ya lo sabe usted que a veces elegir qué hacer un fin de semana puede ser muy difícil, desde quedarse en cama, viendo una serie, hacer crucigramas o hacer deporte, o a lo mejor elegir su comida favorita para compartir con la familia. Pero comprar un lote, obvio, es facilote con Centenario. Con Centenario eliges cómo, sin inicial hasta 12 meses, sin intereses y sin evaluación crediticia. Elige el tipo de terreno, el tipo de lote que quieres en www.terreno.pe o llamando al 616-9009. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.